Buen día, estimada licenciada y compañeros del curso de Historia de las Relaciones Internacionales 1. En esta ocasión, como grupo de trabajo, nos complace presentarles el desarrollo de la temática titulada Conquista, Colonización e Independencia de América, que tiene como objetivo desarrollar de manera sistemática los acontecimientos que hicieron parte de la misma, deseando que sea de su agrado. Citando las palabras de Napoleón Bonaparte, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es por ello que estudiar el proceso que ha llevado el continente donde vivimos y cómo ha sido su desarrollo es de vital importancia como estudiantes y futuros profesionales de las relaciones internacionales. El descubrimiento de América, realizado por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, es un hecho muy importante en la historia. Demuestra el encuentro de dos mundos totalmente diferentes que se habían desarrollado de manera independiente. Para la corona de Castilla o corona española, como se le conoce comúnmente, este hecho era algo sumamente importante, que permitiría que España tuviese un mayor reconocimiento a nivel internacional y por ende más poder e ingresos económicos. En un principio se llegarían a islas, siendo la isla de San Salvador, que actualmente se cree que es el territorio de las Bahamas, la primera en descubrirse, y así empezaría la exploración de tierras cercanas a esta, teniendo los españoles su primer asentamiento en la isla La Española, que actualmente se divide en dos territorios, Haití y República Dominicana. También se empiezan a crear pequeñas colonias en las Antillas y cercanías, teniendo así el asentamiento de más población. Pero con este descubrimiento no se quedó satisfecha la corona de Castilla, ya que sabían que había más territorios cercanos y querían ser ellos quienes conquistaran estos. Así que se embarcan dos carabelas más hacia tierras desconocidas, que en un principio se creían que eran las Indias. La colonización comienza en tierras firmes, donde Hernán Cortés empieza con el proceso desde México, donde se encuentra el gran imperio azteca, que internamente ya tenía una gran cantidad de enfrentamientos y rivalidades entre los diferentes pueblos autóctonos, lo cual Cortés vio como una gran oportunidad, ya que así podía usar las diferencias entre los pueblos para hacer que entre ellos se acabaran. Y fue así, con el uso de la diplomacia y astucia implementada por Cortés, como se da la guerra de indios contra indios, además del uso de la violencia ejercida por los conquistadores. Otro momento importante para la conquista fue la invasión al Imperio Azteca, liderada por Francisco Pizarro, y la conquista de Centroamérica, que fue realizada por Pedro de Alvarado. La conquista y colonización fueron procesos muy violentos, llenos de abusos, explotación y sobre todo mucha esclavitud. Durante la colonización se hizo uso de la encomienda, que consistía en un pago que realizaban los indígenas hacia la corona, quienes les garantizaban protección espiritual y terrenal, además de brindarles educación, lo cual fue solo una estrategia para obtener más ganancias y así también poder imponer el catolicismo como religión hacia los indígenas, ya que ellos veían mal la práctica del politeísmo y la veneración a muchos dioses, tal como lo hacían los nativos. No solo España estaba interesada en tierras americanas, también se encontraban otros países europeos, que al igual que el reino español, buscaban mejorar su situación de poder y economía, por lo cual América se repartió entre Inglaterra, Francia y Holanda. Estos tres tomaron poder sobre las islas caribeñas, pero Inglaterra no solo tenía ese territorio, sino que también en Norteamérica, asentándose con colonias ahí, las actualmente conocidas como las 13 colonias. Entre Centro y Sur de América existían disputas entre España y Portugal, ya que ambas coronas querían tener una gran presencia.
pero por medio del Tratado de Tordesillas se llegó a una resolución donde España se quedaría con la gran mayoría del territorio de América y Portugal con el actual Brasil. El Imperio Español se repartió en 4 virreinatos que fueron muy importantes: el Virreinato de la Nueva España, Virreinato del Perú, Virreinato de Nueva Granada y Virreinato de Río de Plata. Además, se contaban con capitanías generales ubicadas en diferentes países, como Guatemala, Cuba, Venezuela, Chile, Yucatán, Santo Domingo y, por último, Puerto Rico. Son muchos los actores involucrados durante el proceso en estudio, ya que es en un periodo largo y paulatino que se desarrolla en el territorio. Sin embargo, dentro de este breve recorrido histórico se mencionarán solamente algunos de los actores más importantes, específicamente referido a los imperios que influyeron en la zona, como el español, el portugués y el inglés, que se estableció sobre todo en la parte norte, pero que también dejó gran influencia. Podemos mencionar entonces a Cristóbal Colón, almirante declarado así por los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes propiciaron e hicieron posible varias de las incursiones que arribaron en América. Se desarrolló el proceso conquistador a manos de Hernán Cortés y Francisco Pizarro, de la Confederación Azteca y del Imperio Incaico, respectivamente. En el sur del continente se encuentra la finalización de la resistencia indígena, que tiene como protagonista al primer Túpac Amaru, que luego de su ejecución ocurrió la ocupación española en toda el área norandina. Otro de los protagonistas durante el desarrollo de esta temática es precisamente el Imperio Portugués, que fue el que se estableció en lo que actualmente es Brasil, su colonia más preciada, luego de apoderarse del territorio después de la firma del Tratado de Tordesillas. Uno de los personajes protagónicos en el desarrollo del tema fue Joaquín José da Silva Xavier, ya que inició un movimiento popular. Además, otro suceso relevante es el protagonizado por el rey de Portugal, Juan VI, quien en medio de serios conflictos se refugió en Brasil y pasado cierto tiempo regresó a gobernar su reino y dejó a su hijo Pedro como gobernador en Brasil. Este último, que nombró a José Bonifacio de Andrada e Silva, un hombre que manejaba a su vez los negocios del reino e influenció las ideas independentistas sobre Pedro como regente. El imperio inglés tuvo su influencia sobre todo en el norte del continente, con sus tan preciadas colonias. Acá es necesario remontarse hasta Isabel I, la reina virgen, quien inició gran parte del crecimiento reflejado por dicho imperio, así como fue en su honor que se acuñó el nombre de la primera colonia, bajo el mandato del rey Jacobo I, o sea, Virginia. Otros personajes en este contexto también importantes son Roger Williams y Thomas Hooker, quienes fundaron 2 nuevos territorios, es decir, Rhode Island y Connecticut respectivamente. Durante la independencia se encuentra Thomas Jefferson, quien elaboró precisamente el Acta en 1776. Como parte del desarrollo del tema, se describirá brevemente el proceso de conquista, colonización e independencia en el continente americano, en el cual destacan el Imperio Español, Portugués y el Inglés. Para comenzar el abordaje de la temática, es menester mencionar que el proceso de conquista en América por parte del Imperio Español se puede dividir en 3 fases principalmente. La primera se ubica desde 1492 hasta 1519, en la que están los viajes de exploración. En una segunda fase está la dominación de las civilizaciones de Mesoamérica y el área andina, en 1519 a 1535. Y la última, que es la ocupación de los llamados territorios marginales, en 1535 hasta 1580. Dentro de la primera fase se ubican los descubrimientos en el continente luego de varias travesías iniciadas por Cristóbal Colón, el cual tuvo su impulso por el apoyo de los reyes católicos, quienes firmaron las capitulaciones de Santa Fe en 1492, el cual concedía, entre otras cosas, el título de almirante, así como virrey y gobernador de las tierras e islas desconocidas que encontrara. La primera fase corresponde también al establecimiento de unas bases en las Antillas en 1493, específicamente en Puerto Rico en 1508, Jamaica en 1509 y Cuba. Asimismo, se firmó el Tratado de Tordesillas en 1494, el cual se considera el primero de la división del mundo. En la segunda fase destacan las conquistas realizadas por Hernán Cortés, que se dieron en la Confederación Azteca entre 1519 y 1522,
y la del Imperio Incaico realizada por Francisco Pizarro de 1532 a 1533. Se agrega la ocupación española del México Central y gran parte del Meridional, el norte de Centroamérica en 1524 y el área andina en 1539, además del sometimiento de los mayas de Yucatán de 1527 a 1546. Dados estos eventos, Castilla encontró en México y Perú la base para la explotación del Nuevo Mundo, donde la búsqueda de metales preciosos era su principal motor. En la tercera fase está la ocupación española de toda el área norandina y 3 expediciones en Bogotá, el total dominio de la meseta alto peruana y el establecimiento en el Chile central. Ocurrió también la finalización de la resistencia indígena, siendo el principal símbolo representativo la ejecución en el Cusco del primer Túpac Amaru en 1572. Los tesoros encontrados en todos los territorios dieron paso a la conocida como época próspera. Aquí se da el florecimiento del Imperio Español de ultramar, ya que se asentó el Virreinato de Nueva España, actual México, cuyo virrey fundador fue Antonio de Mendoza en 1535. También en Perú, desde 1543, teniendo al primer virrey Blasco Núñez de Vela, con jurisdicción sobre toda la América del Sur. Otro punto importante relacionado con la colonización impuesta por los españoles y evidenciada por la influencia religiosa de los mismos es que por medio de la bula de 1496 el Papa Alejandro VI le entregó a los reyes católicos el patronato, el cual fue extendido en 1508 a las Indias, lo que le permitió a la corona española el derecho de organizar la iglesia, dándole un grado de poder eclesiástico sin precedentes. También se debe agregar un sistema jurídico tributario precapitalista y un sistema muy estratificado que completan el cuadro de la sociedad colonial de los siglos XVI y XVII. Si bien hubo un gran auge por los colonizadores, ya a finales del siglo XVI comenzaron a presentarse los síntomas de la decadencia del Imperio Español. Ocurrían en este contexto la insurrección de los Países Bajos, el fracaso de la política española en el Mediterráneo debido a las derrotas frente a los turcos, la derrota de la Armada Invencible en 1585 y el florecimiento de las incursiones de piratas y corsarios, el surgimiento de rivales europeos y además la incapacidad del Imperio Español para aprovechar todos los recursos encontrados en el territorio de las Indias. Es decir que el dominio total de las zonas conquistadas y colonizadas por el imperio fue durante el siglo XVI sobre todo, ya que poco tiempo después la piratería y el contrabando le arrebataron el poderío completo al Imperio Español, tanto así que las Indias fue el refugio de los corsarios holandeses, ingleses y portugueses. Como parte de otro contexto, se pueden ubicar 2 fases de las guerras de independencia en Hispanoamérica. La primera, de 1808 a 1815, y la otra de 1816 a 1826. En la primera ocurre la creación de juntas de gobierno que estaban dominadas especialmente por criollos. Se caracterizó también por rebeliones ocurridas principalmente en las colonias de México, Venezuela, Nueva Granada, Quito, Río de la Plata y Chile. La guerra resurgió entre 1816 y 1817, lo que da inicio a la segunda fase. En esta, por 2 vías bien diferentes, se alcanzó la liberación de las colonias de España y Portugal. En México, casi por medios pacíficos, se logró la independencia monárquico-conservadora a cargo de Iturbide, similar a lo que ocurrió en Centroamérica y Brasil. Sin embargo, en el resto del continente fue necesaria la lucha armada, terminando en la conformación de varias repúblicas. Siguiendo con el Imperio Portugués, hay que tener en cuenta que fue de los primeros imperios en explorar nuevas tierras y que gracias a la firma del Tratado de Tordesillas, el Imperio Portugués lograría conquistar posteriormente el territorio americano, debido a la presencia de navegantes franceses en costas brasileñas que llegarían a llamar al territorio como Francia Ecuatorial, y por ende esa situación generó que la corona portuguesa iniciara la colonización en la zona, firmando para 1532 la Carta Real, donde se estipula la división de la provincia de Santa Cruz en 15 capitanías hereditarias. Esta era la denominación que se le daba a Brasil. Estas capitanías se basaban en un sistema medieval de colonización, pero con un sistema mercantil menos rígido que las colonias que la corona de Castilla poseía. Sin embargo, no todas las capitanías registraban progreso, siendo un fracaso que se reivindicaría en 1548, ya que la corona portuguesa tendría derechos sobre todo el territorio de Brasil,
teniendo una verdadera administración colonial con un gobernador al frente, ubicado en la bahía, que sería Tomé de Sousa, asignado en 1549, siendo el primero en gobernar nombrado por la corona de Portugal. Para inicios del siglo XVIII se desató una ola de contradicciones y conflictos entre criollos y representantes de la corona portuguesa, como la guerra de Emboabas y la rebelión de Felipe II Santos, debido al uso del oro, la disminución de la producción aurífera, los impuestos coloniales extorsivos y el incremento de restricciones políticas y comerciales. En medio de toda esta situación, arribaron del exterior estudiantes brasileños, que habían sido influenciados por las ideas de la Ilustración y la independencia de Estados Unidos. Un ejemplo de movimiento de liberación independentista fue Joaquín José da Silva Xavier, conocido como Tiradentes, un alférez de caballería que inició el movimiento contestario brasileño, que estaba vinculado con las masas populares y poseía fervor revolucionario. Sin embargo, la conspiración de Tiradentes fue un fracaso que se motivó por reivindicaciones económicas, que se desarrollarían desde entonces para conseguir la emancipación. En un contexto de guerras, Napoleón Bonaparte realizó un bloqueo continental que prohibía el comercio con Inglaterra. Sin embargo, pese a las exigencias hacia el rey de Portugal, Juan VI no cedió, ya que tenía relaciones comerciales con Inglaterra. Es entonces cuando resultó menester un viaje hacia Brasil, lo que se conoce como el exilio de la corte, y es cuando Portugal y Gran Bretaña firmaron un acuerdo secreto el 22 de octubre de 1807 para resguardar a la familia real portuguesa en su viaje transatlántico, emprendido el 29 de noviembre de 1807, y para el 3 de julio de 1821 Juan VI de Portugal regresó a Lisboa, dejando a su hijo Pedro gobernando en Brasil. El príncipe regente Pedro nombró a José Bonifacio de Andrade e Silva para la cartera de negocios del reino y extranjeros. Esto fue muy inteligente, ya que le inculcó a Pedro la noción de papel que tendría en la futura independencia. Desde entonces, las decisiones y documentos provenientes de Portugal debían ser aprobados por el príncipe Pedro, y es así como él pasó a ser una figura de mayor autoridad en la región. En toda la correspondencia que recibía Brasil, llegó una carta de Lisboa, donde se insistía el regreso de Pedro y se acusaba a los ministros brasileños de traición. El 7 de septiembre de 1822, Pedro respondió a las exigencias hechas por la corona portuguesa, con el grito de Ipiringa, formalizando así la ruptura con Portugal, proclamando la independencia de Brasil. Pero no se hizo una ruptura con la corona portuguesa, siendo así un proceso independentista, conservador y no revolucionario. Otro punto importante es lo referido al Imperio inglés, y es que, ante la necesidad de encontrar nuevos mercados en una época de descubrimientos y conquistas, los ingleses se volvieron expertos navegantes, corsarios y contrabandistas. El reinado de Isabel dio orden y prosperidad al pueblo inglés, ambos elementos reflejados en el crecimiento, la unificación religiosa y mayor solidez económica, cuya prosperidad les da a los británicos la posibilidad de salir a buscar nuevos mercados. Todos estos elementos influyeron directamente en el proceso de colonización. Los perseguidos religiosos vieron en la emigración una opción para profesar libremente su culto, y desde el punto de vista de la corona, esta apoyó la iniciativa privada y nuevas empresas coloniales bajo su patrocinio. La colonización inglesa tuvo dos caras diferenciadas: por un lado las colonias del sur, instaladas allí con la conformidad y aliento de la corona, y las del norte compuestas fundamentalmente por disidentes religiosos que escapaban de la persecución. La población colonial aumentó a lo largo del siglo XVII, cuando se fundaron otras colonias del mismo origen, usualmente con autonomía en sus asuntos internos, pero atadas al control de Gran Bretaña. Lo que se encontrará en ambos casos es el ideal de triunfo económico, ligado a la mano de obra esclava, tráfico y plantaciones en el sur y el comercio en el norte, bajo la causa religiosa. La predestinación protestante, cuyo éxito económico era la culminación de ser elegido por Dios. La población de origen europeo en las colonias era muy heterogénea. En los territorios de Norteamérica, los inmigrantes ingleses se unieron con inmigrantes escoceses, irlandeses, alemanes, flamencos y hugonotes franceses. El incremento de la diversidad y la religión fue uno de los factores que marcó la época. A mediados del siglo XVII, Suecia y los Países Bajos habían creado pequeñas colonias en la costa norteamericana, que después pasaron a formar parte de las 13 colonias cuando Inglaterra conquistó estos asentamientos poblacionales. La primera colonia de iniciativa bajo la tutela del rey Jacobo I fue Virginia, nombre acuñado en honor a la Reina Virgen. Fue en 1607 que se dio fundación a Jamestown. Luego siguieron Plymouth y Massachusetts, habitada por colonos puritanos de mediana fortuna y con grandes ambiciones comerciales, quienes llegaron al puerto de Boston con el objetivo de practicar libremente su religión. Tras la fundación de Massachusetts, Roger Williams fundó Rhode Island y Thomas Hooker Connecticut. Siguieron Nueva Hampshire, Maryland y Nueva York.
antiguamente Nueva Ámsterdam, ocupada por una colonia holandesa, que tras un enfrentamiento entre Holanda y la corona británica, pasó a manos del duque de York, cambiando también su nombre. Carolina, luego dividida en Carolina del Norte y Carolina del Sur, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware y Georgia. Formaban parte de los territorios de Gran Bretaña en el Nuevo Mundo, que también tenía colonias en el actual Canadá y el Caribe, así como en el este y el oeste de Florida. A diferencia de la mayor parte de las demás naciones, Estados Unidos nunca tuvo una aristocracia de tipo feudal europea. En el periodo colonial, la tierra fue abundante, la mano de obra escasa y todo aquel que era considerado hombre libre tenía la oportunidad de alcanzar una independencia económica. Si bien las colonias tenían características diferentes, lograron armar un movimiento emancipador capaz de unirlos frente a la corona inglesa. Más tarde llegaría el enfrentamiento civil. La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, primer estado político moderno en su estructura, precursor de las ideas de la Revolución Francesa, no llegará sino hasta 1776, año en que las 13 colonias adquieren identidad como país. La situación de la colonia era óptima, no así la de la metrópoli, condición que repercutió en la decisión de los colonos sin lograr ningún tipo de representación en el Parlamento inglés, por lo que consideraban ilegítimos los impuestos y las leyes. Los conflictos aumentaron considerablemente. En 1773 ocurrió el conocido Motín del Té. En 1774 las colonias se reunieron en Filadelfia para pronunciarse en contra de las exigencias de Inglaterra. Hacia 1775 la guerra era explícita, logrando su primera victoria en la batalla de Saratoga. Además, es importante mencionar que la victoria americana se debió a la colaboración de Francia, tanto como de España, quienes estaban muy interesadas en perjudicar a Inglaterra. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias inglesas de Norteamérica declararon su independencia de la metrópoli, reunidas en Filadelfia, cuyo contenido de la declaración fue principalmente elaborado por Thomas Jefferson. A manera de conclusión, se puede mencionar que el proceso que atravesó América en sus diferentes fases ha hecho que este continente tenga una riqueza en materia histórica. Sin embargo, no puede pasar desapercibido el sufrimiento, luchas y pérdida de riqueza material. Cabe mencionar que no todo el proceso fue negativo. Se vio una ausencia de estructuras clasistas entre las tribus originarias, haciendo que entre ellas hubiera una convivencia pacífica. Sin duda alguna, el avance que hubo fue de vital importancia para facilitar la mayor parte de las actividades productivas, así como también la enseñanza de la lectura y escritura, aunque eso también trajo consigo el agotamiento de recursos, debilitamiento, empobrecimiento y sometimiento de unos pueblos hacia otros. El proceso de independencia, luego de haber atravesado varios intentos, se logró en algunos casos por medios pacíficos. Sin embargo, en otros casos se tuvo que llegar al uso desmedido de las armas, en que los principales afectados fueron aquellos que habían sido sometidos. El periodo de descubrimiento que evidenció el entonces llamado Nuevo Mundo a manos de los europeos significó un gran salto en la forma que se conocían las relaciones internacionales hasta el momento. A pesar de que se tenía el conocimiento y la interacción con Asia y África, el continente americano significó la implementación por la fuerza de la cultura europea, evidenciada en la colonización. Para el estudio de las relaciones internacionales, tener acceso a acontecimientos pasados que marcaron de gran manera la historia y que condicionaron la formación de un continente, de su población y de su desempeño en un sistema global es el punto inicial y fundamental para entender la condicionante para la implementación del sistema actual. Por lo que luego de hacer un recorrido por este trascendental episodio, se presenciará el surgimiento de nuevas potencias más jóvenes y más fuertes, que tratan de dejar una marca en el acontecer político, económico, social y cultural. En este sentido, es condición esencial prestar total atención a los sucesos acaecidos para poder establecer una visión más objetiva y tratar de evitar el romanticismo de lo que fue el mal llamado descubrimiento. A partir de esta visión se pretenderá hacer hincapié en el rescate de las raíces de nuestros antecedentes y poder conocer más sobre la manera en que ellos establecieron en un primer momento las relaciones con las demás etnias. Para las relaciones internacionales, la trascendencia de la conquista, colonización e independencia marcó el inicio de un cúmulo de nuevas relaciones y nuevos actores en un mundo que empezaba a tomar matices muy distintos de los presenciados en el antiguo régimen.